vamos a decirlo, lamentablemente, cuesta decirlo porque es una imagen que a todos nos acompaña a lo largo de la historia. Murió Diego Armando Maradona. Y nos quedamos con esa imagen que está detrás de Maxi, también aquí en las pantallas de la TV pública, con un Diego ya con una salud deteriorada y que se había convertido durante su internación por la operación del hematoma subdural en un paciente muy difícil. El propio médico neurocirujano Luque decía, no podemos con él, no sabemos qué hacer. Se había acercado hasta la propia clínica quien fuera su médico durante muchos años, el doctor Cae, señalando, hay que tratarlo a Diego como lo que es, pero es muy difícil, era un paciente difícil de tratar. Un enfermo cardíaco con dolencias muy importantes, estuvo al borde de la muerte en más de una ocasión. Hay que remontarse a esa imagen, esa triste imagen de Maradona cuando lo subían a un avión sanitario en Punta del Este, donde llegó a tener, y de milagro se recuperó, más del 40% del corazón muerto literalmente, y después vino esa recuperación casi milagrosa con su estadía en Cuba, en donde realizó un proceso de rehabilitación, una de las tantas, ¿no?, que pudo superar Diego Armando Maradona, un hombre, más grande de toda la historia como jugador de fútbol, que castigó muchísimo su cuerpo a lo largo de toda su carrera, no solo como un profesional, sino en su vida personal, y que lamentablemente le fue pasando facturas, le fue dando avisos, y a los 60 años, bueno, desencadenó en esta tristísima noticia. Lo sumamos a nuestro compañero. Sí, a Pablo Tiburcia, a esta mesa con esta tristísima noticia que está recorriendo el mundo con la muerte de Diego Maradona. ¿Qué tal, Pablo? Muy buen día. Sí, buenos días. Lamentablemente, si bien todavía no hay una confirmación oficial, directamente ya los más íntimos han confirmado que estaba allí con el sobrino, sufrió un paro y no pudieron reanimarlo. Lamentablemente, la pérdida del jugador más grande de la historia de la Argentina, que como bien decís, quizás muchos creíamos que faltaba poco, nunca lo quisimos ver, pero estaba dentro de la intimidad te diría, de casi todos los argentinos, ¿no? Una salud muy deteriorada, con una última operación neurológica que realmente me imagino que no tuvo recuperación, sumado a todos los problemas de sus antecedentes de corazón que tuvo en el año 2001 allí en Punta del Este, con una situación muy similar, que por suerte y por fortuna, y también por el trabajo en su momento de los médicos uruguayos y aquí en la Argentina de su médico personal, zafó. La situación es complicada, compleja. Imagínate que los teléfonos suenan desde todos los puntos del mundo, habido y por haber, para confirmar la peor de las noticias, ¿no? Murió Diego Armando Maradona de un paro cardiorrespiratorio en la casa donde se había instalado para su rehabilitación allí en Villanueva, partido de Tigre. Estaba allí con un asistente terapéutico, en teoría también con otra persona más que lo atendía, sumado a su sobrino y una de sus hermanas. Pablo, sí. Yo creo que se abre el magnetismo de Diego, que era casi un dios aquí en la tierra, pero no era Dios, evidentemente, acostumbrado a hacer lo que quería. Me parece que esto le jugó esta pasada final y fatal, ¿no? Abre el debate acerca de si Diego podía realmente decidir qué hacer con su salud o si debía continuar monitoreado, internado, tal cual decidían sus médicos, ¿no? Porque tal cual dijo CAE, tal cual dijo el último médico que lo venía atendiendo, era muy rebelde de poder llevar adelante como paciente. Sí, es cierto, y lamentablemente la unión de la familia no alcanzó. Me comprendés lo que digo, ¿no, Alejandro? Porque últimamente el problema que había era casi te diría interno,
en ese problema y en esa tirantez, Diego aprovechaba y hacía prácticamente lo que quería, muy difícil de dominar desde hace mucho tiempo. Nosotros hablamos en la edición central del noticiero muchas veces del silieguismo, ¿no?, que lo afectaba. Pero bueno, en esta se habían unido, Janina se había puesto al mando de la voz de sus hijos, por otro lado sus hermanas también estaban todas juntas esperando una rehabilitación. Hubo una tregua para poder sacar a Diego de esta situación que se sabía que era muy difícil. Pablo. Pero bueno, así estamos y así es la cosa. Esperemos las próximas noticias. Lo cierto es que falleció el hombre que nos dio el último título del mundo, el segundo para la Argentina, el jugador que nos deleitó con su gambeta, con su talento, que tuvo un comportamiento hiperprofesional en los campos de juego y en los entrenamientos, que no se confunda el tema de por ahí su vida particular, de orígenes muy difíciles, y a esta situación nada tiene que ver con el talento que nació, pero que sí lo perfeccionó al máximo, quedándose mucho tiempo entrenándose en su querido Argentino Junior, posteriormente en Boca, donde logró su primer título, y después su dilatada carrera en Europa, llevando a un equipo humilde como el Napoli a lo más grande, ¿no? Recordando lo que decís vos de su origen humilde, ¿no? Hace algunas horas algunos portales de internet mostraban, ¿no?, cómo estaba su casa materna o paterna allá en Villa Fiorito, ¿no?, de donde surgió, ¿no?, cómo se había modificado ese lugar tan humilde. Y no hay que olvidarse, ¿no?, de ese hombre que tocó el cielo, la gloria, a través de sus piernas, el origen que tuvo, ¿no?, y desde donde salió hasta donde llegó. La verdad que me parece que a ninguno de los tres, ni a vos, Pablo, que te sumás a esta transmisión, nos cuesta creerlo, ¿no? Hablar de que Maradona ya no está más, es como que hay una negación por todo el peso que tiene la palabra Diego, Diez, Maradona en el transcurso de nuestras vidas. Así es, pasaron 60 años de esa casa que decía, Zamor 523, en Villa Fiorito. Justamente en estos días había un proyecto para poder transformarla en un museo y restaurarla. Había regresado hacía unos años Maradona, recuerdo con Cristina Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, así a inaugurar un hospital, y bueno, y dio una vuelta por su casa, ¿no?, que mucho hablaba doña Tota, que hacía en el barrio justamente los trabajos para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y don Diego trabajando en la albañilería. Pablo. Ese origen humilde, lógicamente, se transformó con el futbolista, como bien decís, Ale, y nos ha deleitado tanto. Hemos compartido, en mi caso, tantas vivencias con él, aquí en el exterior, en los mundiales, también en charlas particulares que bueno, que en su momento son enseñanzas únicas, ¿no? Porque la verdad que era muy, 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 muy inteligente, como lo era dentro de la cancha. Y uno se apena porque se fue, ¿no? Y es inimaginable. Uno también se estaba mal acostumbrando a decir, de esta sale, de esta también va a salir. Tenía un físico de privilegio por todo el daño autodestructivo que Diego justamente castigó a su físico, ¿no? Pablo, Pero estamos bueno, recorriendo las redes sociales. Sí.
Sí, te decía que estamos recorrando las redes sociales junto con Maxi Steinman, junto con Alejandro, y aparecen por aquí ya, por ejemplo, de diarios internacionales como El País, relatando muere Diego Armando Maradona según la prensa argentina, los portales de los distintos clubes de fútbol argentinos, Infierno Rojo, Maradona Eterno, con fotografías de Diego en distintas instancias de su carrera. También otros portales que dan cuenta de que Maradona murió en el día de hoy, el mismo día que murió Fidel Castro. Y sumamos a Maxi en esta conversación que estamos teniendo junto a vos por lo que implicó Maradona para el fútbol. Lo que implicó Maradona no solo para el fútbol argentino, sino para el fútbol mundial. Cambió totalmente la visión, cambió totalmente el juego, cambió totalmente lo que generaba el fútbol en todas las dimensiones, en todos los puntos del planeta. No vas a encontrar una persona que no te diga que ha recorrido el mundo y lo que significa decir la palabra Maradona, lo que significó durante la década del 80, del 90, del 2000. Por ahí lo mismo hoy sucede con Leo Messi, pero toda una generación y varias generaciones que crecimos y fuimos partícipes de las gestas de Maradona como futbolista, lo vivimos, lo sentimos, lo sufrimos y son cosas que van a quedar siempre en el recuerdo, en la retina, y veníamos justamente cuando Maradona hacía jueguitos, cuando era partícipe de los Cebollitas, que fue uno de los 3 clubes formativos que tuvo Maradona, que arrancó allá en la Estrella Roja y después justamente con los Cebollitas, donde está ese famoso video, creció y se hizo como jugador hasta llegar a Argentinos Juniors. Lesiones, tuvo lesiones de las cuales siempre se recuperó, siempre salió con fortaleza y todo lo que significó, como te decía, a nivel mundial, futbolísticamente, Maradona es la repercusión que hoy está teniendo en todos los portales del mundo, en todas las principales figuras de los distintos deportes en el mundo que están despidiendo sentidamente a Diego Armando Maradona. Pablo, ¿cómo recordarlo a Diego como jugador? Porque Diego además se reinventó, ¿no? Después de ser jugador de fútbol y siguió brillando, no necesariamente por sus gambetas, ¿no? Supo reinventarse y fue un personaje de consulta permanente más allá del recuerdo, de lo que hizo, del gol de los ingleses, de todo lo que ya conocemos. Mira, que fue único, no tengo duda que fue lo mejor que vi dentro de un campo de juego. Me parece que tenía una cuestión muy simple, ¿no? Un físico fantástico, una pegada maravillosa. Quizás lo que más tuvo que trabajar fue el cabezazo. Era un atrevido para jugar, era un atrevido. El gol a los ingleses fue un atrevimiento único, ¿no? Que muy pocos lo pueden hacer. Pero por sobre todas las cosas, lo que tenía Alejandro era personalidad. Claro, absolutamente. Y creo que con todo este talento, con todo el profesionalismo, insisto, Maradona era el último que se iba de los entrenamientos de la selección argentina en el predio, tanto de empleado de comercio como después el actual defensa de la AFA. Era el último. Lo mismo cuando participaba en sus clubes. Era el último. Era el primero que llegaba, pero es cierto que no era el primero que salía a entrenarse, porque también era un formador de grupo, algo muy importante en el fútbol. Entonces se quedaba tomando mate en todo el mundo. A él no le gustaba mucho el mate, pero lo que buscaba era esto. Era un integrador, era un capitán con todas las letras. Y además, me parece que en algún momento supo también perdonar, ¿no? Y disculparse. Lo aprendí un poco más tarde, y hablo de la carrera deportiva, no fuera de la cancha, ¿no? Con algunos protagonistas que por ahí se enfrentaba porque le exigía tanto más que un técnico, y de repente tuvo esa comprensión. Con todo ese cóctel me parece que... Sí, sin duda, Pablo. Era un jugador, por eso vuelvo a lo que te dije al comienzo. Único. El entorno, ¿no? Se va a empezar a hablar, se ha hablado mucho, Maxi, Silvia.
del entorno de Diego Maradona, empiezan a tener otro peso las palabras del doctor Cae, quien lo atendió durante tanto tiempo, cuando hablaba de Diego y lo hacía absolutamente sin anestesia acerca de cómo era Diego como paciente y demás, y hasta las palabras que llegaban desde Cuba, que se lo querían llevar para poder tratarlo, aislarlo y tratarlo allí. Me parece que el magnetismo de Diego pudo hasta con quienes debían decidir por su salud, ¿no? También ten en cuenta una cosa, Alejandro, como era de intratable en la cancha, con la pelota, Sí. era intratable en su vida personal. No es que tuvo un problema con este entorno en particular ahora. Diego se viene metiendo en problemas, pero por cuestiones ya de su enfermedad, de su exposición, de su presión, de todo lo que sabemos y siempre vamos a hablar hasta el hartazgo. Usted sabe lo difícil que es ser Diego Armando Maradona. No, por supuesto. Bueno, Claro que esto obviamente es la frutilla, no es una frutilla, es una coronación, un entorno el cual las hijas pedían, por favor, que las dejasen hacer cargo del padre. Claro, bueno, por eso te digo. En este difícil momento. Lo que pasa que los entornos duraron más de 50 años. Yo me pregunto, ¿no? Y no es por intentar instalar una polémica en este momento que es de dolor y de recuerdo, ¿no? Pero Maradona podía decidir por su salud en este momento, podía realmente decidir, decidió realmente, firmó él de puño y letra su consentimiento para salir de la clínica, estaba en condiciones de un tratamiento ambulatorio. Son todas preguntas, interrogantes, Silvia, que me parece que en este momento van a surgir, ¿eh? Nosotros habíamos hablado con el doctor Luque, ¿sí? Y él contó, ¿sí?, que 2 días antes del homenaje que le hace Gimnasia de Esgrima La Plata, Maradona lo había echado, le dijo, andate de mi casa, no te quiero ver nunca más. Y después, cuando ve las imágenes de Maradona entrando acompañado por esta gente de seguridad al césped, vuelve a pegar un llamado. Che, Diego, mirá, no te vi bien. Medio como que ahí Maradona había aflojado y el domingo no se sintió bien y ahí sí lo volvieron a convocar al médico. Pero era así, era una persona muy difícil que hasta no se dejaba de ayudar por los médicos. Entonces, bajo ese panorama y bajo esas circunstancias, es muy difícil de manejar y es muy difícil saber hasta dónde él podía firmar y tener responsabilidad para irse a una clínica o donde su entorno y sus apoderados terminaban decidiendo por él, creyendo que era lo mejor y al final no lo era. El propio Luque lo había dado justamente a conocer de una u otra manera cuando se refirió a las adicciones, ¿no? En ese sentido, habló de la adicción difícil de sobrellevar para Diego Maradona a un internado, que siendo ese el motivo principal por el cual llega, mediante los estudios, a lo que fue finalmente la intervención de este hematoma subdural, sin ser nosotros médicos, sino simplemente replicando lo que su propio médico neurocirujano señalaba desde el primer día en que lo mantiene alojado en la clínica, ¿no? Solamente era por 24, por 48 horas, se extendió esa internación debido a la situación de Diego y este Diego eterno al que a través de las redes sociales se lo está despidiendo en todo el mundo. Maxi, el Twitter de la AFA estalla, ¿no? Ahí lo tenés. Sí. Hasta siempre, Diego, serás eterno en cada corazón del planeta fútbol. Eterno. Y sí, esa imagen va a ser eterna. Diego ya es leyenda y es una noticia que sí, es terrible para el mundo del fútbol, terrible para la Argentina por lo que significa Maradona. Va a ser un día largo y complicado. No, es sinónimo en el mundo. Decir Maradona era decir Argentina, es un pasaporte, ¿eh? Sí, sí. Era un pasaporte cultural para el argentino, ¿eh? Y dentro de lo que implican las redes sociales, que son por estas horas el lugar donde se lo está despidiendo de manera más rápida, por decirlo de alguna forma, para manifestar los sentimientos de quienes lo admiran, lo admiraron, lo quieren, lo quisieron.
Aparecen por allí, bueno, todas las peñas sabidas y por haber de Boca Juniors. Si uno ingresa a través de las redes sociales y pone el hashtag Maradona, aparece Maradona con todas las camisetas de Boca que vistió estando en ese club, todos los goles que pudo haber hecho y que hizo en ese club, también de parte de Argentinos Juniors. Aparecen despedidas por parte de, bueno, distintos artistas, gente de la cultura, como Miguel Rep, que lo despide con un dibujito en especial en el que dice: Diego, cebollita lindo, gracias por tu pasión, gracias por tu magia, te llevaremos tatuado dentro de la piel. ¿Y cuánta gente por estas horas lo tiene tatuado, ¿no? En el brazo a Pero por Maradona, lo tiene En el tatuado en la brazo, pierna. en la pantorrilla. En la pantorrilla, en el ese pecho, recuerdo en la espalda. permanente. Su amor por el Che, ¿no? Y su amor por Fidel Castro. Pablo, vos que lo conociste tanto a Diego, sabés lo que significó su paso por Cuba. Tenía una sola razón, más allá de la especialidad médica por la cual se fue a someter, era porque estaba Fidel Castro. Y fíjate qué caprichoso es el destino, ¿no? Que los une en una misma fecha en el día de hoy. Parece increíble. Sí, 4 años después, ¿no? Fue en 2016 lo de Fidel Castro. Él era realmente un apoyo espiritual para Diego, ¿eh? Fidel Castro, siempre lo dijo, con respecto a su posición política, más allá de algunas, a veces, contradicciones, creo que en esto no dudaba, ¿no? Cuba fue algo muy importante para él, e inclusive en el peor momento, al principio fue difícil controlarlo en la propia Cuba, y lo llevaron a un muy buen camino, que era volver a los campos de fuego, que era donde él quería, ¿no? Y bueno, como también la muerte lo sorprende, como decía Diego, en el verde césped, ese olor que era lo único que lo llevaba a levantarse todos los días para vivir. Quiero decir algo, sumarme un poquito a lo que hablaban hace un rato. Creo que el más coherente de todo no fue Luque, más allá del respeto como profesional médico, sino fue CAE en las últimas declaraciones, su médico durante 35 años, para decir algunas barbaridades que tenían que aclararse, porque se hablaba muchísimo de que Diego iba a salir al otro día de la operación, ¿no? Diego sufría alcoholismo, ahora estaba en una profunda abstinencia, y esto fue marcado justamente por su anterior médico, ¿no? Por eso permaneció 8 días en la Clínica Olivos, y después, por eso se trató de mejorar ya muy tarde esta situación del alcoholismo. Eso por un lado. Por el otro, quería decirte que con respecto al conocimiento así muy cercano, ahí me llegaron unos mensajes que está la situación muy complicada, muy complicada en el sentido que acá fue Maradona y hay pocas explicaciones oficiales, ¿no? Creo que Diego eligió su entorno toda su vida, ¿no? Vamos a coincidir con eso. A ver, Pero, Pablo, ¿a qué te referís particularmente con los mensajes que recibiste o que viste? ¿Qué estás queriendo decir en particular? No, bueno, porque verdaderamente estaban muy tristes. Diego estaba muy mal desde el fallecimiento de su padre y de su madre, ¿no? Muy mal, en el aspecto anímico. En el aspecto médico ya sabemos más o menos todos cómo estaba. A partir de así, Diego fue un producto manejado por su actual gente, ¿no? Sus más cercanos, que quizás la cabeza sea Matías Morla y Estifale, ¿no? Más allá de todo esto, como administradores han sido excelentes, eso te lo puedo asegurar, como administradores del producto. Pero en la fase humana se habían preparado toda una empresa a través también de su Instagram y de sus redes, que realmente no coincidía con la realidad de Diego, ¿no? Diego no respondía absolutamente nada. Esto la familia lo sabía, las dos hijas y Cana, digamos las 3 hijas más
pegada, especialmente Hanna, estaban preocupadas por esta situación, ¿no? Hoy, por supuesto que es una anécdota, se murió el más grande de todos, se murió el ser humano, se murió Maradona, pero bueno, lamentablemente hay que ver cómo fueron los últimos días de Diego, ¿no? Diego, Pablo, te liberamos unos minutos, te invitamos a que vengas, te sumes acá, así te dejamos poder viajar hasta el canal y sumar.